Bueno, fin de año lectivo 2016. Iván Donoso, un año para olvidar. Bueno, así dicen muchos. Está con nosotros esta mañana precisamente el viceministro de Educación, Carlos Staff. Ayer en redes sociales, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Un placer tenerlo siempre por acá. Muy amable. Ayer había preocupación en las redes sociales, había críticas, rechazo por la creación de la Dirección Nacional de Género y Desarrollo Humano. Esto fue publicado en Gaceta Oficial el 23 de diciembre. Pero ahora amanecemos con esta noticia, un comunicado de prensa precisamente del Ministerio de Educación, y déjenme leerlo rápidamente. Dice: el Ministerio de Educación informa al país que ante la preocupación derivada de la emisión en Gaceta Oficial del decreto 1289 del 23 de diciembre del año en curso referente a la creación de la Dirección Nacional de Género y Desarrollo Humano, se procederá a la derogación de dicho texto hasta tanto se haga una evaluación más detallada de los alcances de la precitada medida. Tan rápido. Bueno, realmente este es un tema que se venía discutiendo en el Ministerio de Educación, se venía analizando desde hace buen rato. Dos detalles. Uno, el tema de una oficina que se denomina Oficina de Población, que toca temas vinculados a los que eran el objeto de este decreto, existe en el Ministerio de Educación desde hace más de 30 años. Lo que se quería era darle forma y contenido a esa oficina y vincularla con algunas normas que existen a nivel nacional e internacional. Claro. Hay un decreto, creo que el año 99, que establece la necesidad que cada instancia del Estado, cada institución del Estado tenga una oficina de género. Y hay creo que otras normativas en la ley orgánica y en el Código de la Familia. Pero viceministro, ¿por qué sí, si todavía la fotografía no estaba clara? Bueno, déjeme. Había que detallar ciertas cosas. ¿Por qué entonces sale en Gaceta Oficial ya? Claro, el decreto? Bueno, lo que quiero comentarles es que esto es el trámite de la emisión de un decreto lleva varios meses. O sea que esto no es que fue de diciembre, sino que la finalización del proceso se da en diciembre. Y yo creo que siendo un tema que de alguna manera guarda relación con otras situaciones que preocupan al país o algunos sectores en el país, y que probablemente es lo que generó la avalancha de Twitter con el que usted inició el comentario, nos dicen que no hubo la comunicación adecuada. Entonces, frente a una ausencia de comunicación en temas como esto, la comunicación es fundamental, y aunque parezca paradójico, pero la comunicación a veces es una de las cosas más complejas dentro de los ámbitos sociales. Entonces, entendiendo que es un tema que no se percibió, no se recibió adecuadamente, lo correcto es que en una coyuntura como esta de fin de año, donde lo que necesitamos es paz y tranquilidad, se derogara y que sea el espacio para una discusión más amplia. Esto se enfoca en el género, algo que ha creado mucha polémica, la ley de educación sexual. ¿Lograremos un consenso en algún momento sobre este tema? Porque pareciera que hay muchas dificultades y hay muchas opiniones encontradas en cuanto a eso. Sí, yo creo que, fíjese, y yo le planteé en varias ocasiones, el país necesita enfrentar el tema de la educación sexual en la perspectiva correcta, que desde mi punto de vista, la perspectiva correcta es entender que la educación sexual tiene que ver con la dignidad del ser humano, con el respeto a esa dignidad, y que de alguna manera la educación sexual lo que trata es de desarrollar la adecuada orientación para una formación responsable que le permita al niño en crecimiento y al joven en desarrollo tener los elementos de juicio para tomar las decisiones propias de la edad adulta. ¿Usted cree que quienes se oponen a esto han manipulado la información y quieren enviar un mensaje equivocado? Yo creo que es un tema que probablemente, lleva muchos años en el tapete. Yo creo que no ha habido los escenarios adecuados de discusión, de conversación. Creo que el tema se ha polarizado y en algunos casos hasta se ha personalizado. Y entonces eso ha hecho más difícil el consenso. Nosotros, producto de la última situación que se dio, donde presentamos unas guías que yo sigo señalando que en un 99% eran correctas. Hubo algunos detalles que se escaparon y que reconocemos que debieron retomarse. Pues hemos retomado el tema. Hay una comisión que está trabajando en el proyecto. Y ese es un tema a debatir en el 2017. Ese es un tema que pretendemos que se resuelva en el 2017, porque el primer paso, y esto es importante volverlo a reiterar, el primer paso en el tema de educación sexual es preparar a los docentes que van a desarrollar este tema de educación sexual. Y las guías están orientadas y estaban orientadas en ese momento a preparar a los docentes. Luego que tú tienes los docentes preparados, entonces debes crear los instrumentos para la formación de los niños, los instrumentos que van a utilizar los niños y los jóvenes. Esa es una etapa en la que aún no hemos entrado. Y ojalá, yo confío y aspiro, y así le pedí a la comisión, que en estos meses de verano
logremos avanzar en ese sentido para que el 2017 podamos concretar esta tarea, que es una tarea pendiente que el país necesita. Staff, se habla de un récord de fracasos nunca antes visto en nuestra historia educativa en el país. 55.000 fracasados. Fíjese, es parte de lo que yo he venido ¿Le señalando. preocupa eso a usted? Bueno, quiero decir lo siguiente. Primero, yo he venido señalando que nosotros finalizamos el año escolar el 16 de diciembre de este año, hace apenas menos de 2 semanas. La tabulación de las 3.040 escuelas que hay en el país, la tabulación de esa información, es un proceso que no se hace tan en automático. Nosotros persiste una deficiencia en nuestro ministerio, que es que las estadísticas no tienen la tecnología necesaria. Y además el país es muy diverso y hay sitios en donde recoger la información cuesta mucho más. Pero había señalado también que las estadísticas que se estaban mencionando correspondían no a la finalización del año, sino a índices parciales. Yo ayer estuve... ¿Usted tiene la esperanza que sea menos entonces de lo que se está reportando? En efecto, fíjese, ayer estuve en una reunión importante con nuestra directora de planificación, que es la oficina que maneja el tema estadístico, y tenemos cifras, no dejan de ser preocupantes, pero no son las cifras que se habían dado. Yo tengo aquí algunos datos, si usted me permite compartirlo. Sí, claro, por supuesto. Fíjese, nosotros hasta el momento hemos tabulado el 88% de la información referente al año. El año completo, ya finalizado. Completo, sí. Y en esa información que tenemos hasta este momento, el número de fracasos, y esto yo lo pongo siempre entre comillas, alcanza la cifra de 36.612. O sea, casi 20.000 menos de lo que se había reportado. Pero esto es el 88%. Hicimos una estimación de lo que representaría, de acuerdo a esta proyección, el comportamiento total, y esto va a estar alrededor de los 41.000 estudiantes en esta condición, es decir, que tienen... ¿Eso sería menos o más que el año anterior? Esto son 2.737 estudiantes más que el año pasado. Más fracasos que el año 2015. Pero esto hay que relacionarlo con la cifra de matrícula, porque tenemos 104.974 estudiantes más que el año pasado. Así que en términos porcentuales, la expresión porcentual es menor. No obstante, como siempre señalo en estos casos, en la parte social, la estadística no se lee tan estrictamente, sino que esto tiene que seguirnos preocupando. Es un tema que no hemos resuelto. Se reprueban el año. ¿O son algunos de esos van a la Algunos de esos van a la rehabilitación, que ya empieza la otra semana, y que luego de eso tendremos que volver a hacer otro análisis de esta naturaleza para ver cuál es el balance final en este sentido. No obstante, reitero, nosotros, y fíjese, aquí hay un tema que es importante, porque estas cifras que nosotros mencionamos hoy día no son las cifras del 2016, porque lo que estamos leyendo es el acumulado del proceso que se ha dado durante los últimos 12 años. Viceministro, vamos a ver 40.000 fracasos que pueden darse. ¿Qué porcentaje sería? Si hablamos no en cantidad, sino en porcentaje. Alrededor de un 10%. 10%. Alrededor de un 10%, sí. ¿Hay una mediana a nivel latinoamericano en dónde estaríamos nosotros, más o menos? No tengo esa información. No tengo esa información puntual en materia de fracaso, porque si bien hay un análisis, por ahí un informe que se hizo este año, lo cierto es que no tengo la información conmigo en este momento. Sí debo decir, y esto tengo que decirlo con la más absoluta franqueza, que estas cifras, hace unos años, creo que el año pasado hicimos un análisis comparativo y retrospectivo de los últimos 10 años. El comportamiento ha sido más estadísticamente el mismo. O sea, se mantiene. Y eso tiene su justificación. Estamos pidiendo y vamos a hacer las articulaciones con los centros de investigación para revisar este tema a profundidad. Pero yo que tengo un poco más de 30 años de estar en estas cosas, a mi juicio, si usted no ha hecho ajustes significativos en la parte curricular, si usted no ha hecho ajustes significativos en el tema de capacitación en metodológica, si no se han hecho los ajustes en el impacto que tiene la tecnología en la forma como los chicos aprenden hoy, y si no se han revisado los criterios y las estrategias de evaluación, estamos haciendo lo mismo durante los últimos 10 o más años, entonces el comportamiento tiene que ser más o menos el mismo. Y eso es lo que reflejan las estadísticas. Y en estos 2 años y medio de gestión, ¿qué se ha hecho para tratar de revertir estas cifras negativas y de mejorar el sistema educativo? 2 cosas importantes. Uno, nosotros hemos iniciado la adecuación, yo prefiero llamarle adecuación curricular. Pero fíjese que yo le decía que estas cifras son el resultado de 12 años hacia atrás. Los ajustes que hagamos ahora, que lo vamos a hacer a nivel de primero y segundo grado,
los vamos a ver cuando esa cohorte termine su educación secundaria. En esa misma dirección hemos estado trabajando intensamente en el tema de evaluación, en crear lo que yo he querido denominar desde un inicio la cultura de evaluación. ¿Y qué significa la cultura de evaluación? La capacidad de reconocer la necesidad de medir lo que hacemos, de diagnosticar lo que estamos haciendo, fundamentalmente para entender en qué cosas estamos fallando y para poder hacer los reajustes en el tiempo oportuno. Y cuando hablamos de cultura de evaluación, hablamos de una evaluación de todos los actores. Hay que evaluar a los estudiantes, por supuesto que hay que evaluar resultados de los estudiantes, hay que tener esta información, pero hay que evaluar el desempeño docente, hay que evaluar el desempeño de los directores. Incluso hay muchos que sugieren la necesidad de evaluar el impacto y la acción de los padres de familia en el... Los docentes están disgustados por el tema de que no se les pagó a tiempo, no sé si se les llegó a pagar en algún momento a todos en este 2016. Esto fue... Sí, es un tema que creo... que sube, que se dio durante todo el año. Es un tema que creo que también... hubo un poco de confusión en la situación. Hubo una anomalía que nosotros la reconocimos, incluso pedimos disculpas por el hecho, y está en función de que sí hubo un poco más de 1000 docentes del año 2016 que no se les pagó en tiempo, se le pagó atrasado. Y eso tuvo una explicación que también... ¿Se le pagó a todos? Se le pagó a todos. ¿Al final? Sí, pero esto se exacerbó un poco porque la señora ministra, yo diría que en un acto de buena fe, tomó la decisión de hacer una auditoría de todos los pagos atrasados y se hizo una auditoría de hasta 10 años atrás. Entonces se pagó en simultáneo lo que se adeudaba del 2016 y lo que se adeudaba de lo que se llaman vigencias expiradas. Y hubo una confusión entre un pago y otro. Realmente los pagos del 2016, con excepción de ese hecho que le menciono, los otros se manejaron con el comportamiento adecuado. Viceministro, ¿va a suceder algo similar en el 2017? ¿Qué han hecho para que no se repita la situación? Bueno, hemos identificado dónde estuvieron los nudos críticos y cuáles fueron los actores involucrados en este retraso. Y precisamente hemos estado, ya tenemos unas 3 reuniones con estos actores, identificando cuáles fueron las condiciones que nos llevaron a eso y asumiendo el compromiso de cada una de las partes que esto lo corrijamos. ¿El recurso humano está haciendo su labor como debe ser? Porque esa fue una de las quejas que nos dio la ex ministra Lucy Molinar, que estuvo hace 2 semanas aquí, una semana atrás. Dice que la gente no estaba haciendo su trabajo como tenía que ser. El Ministerio de Educación es muy complejo. Yo diría que el Ministerio de Educación, en un alto porcentaje, está integrado por gente que nace del vientre del pueblo, como yo quiero llamarle, ¿no? Hay algunas personas que tienen mucho tiempo en el Ministerio de Educación que hacen un gran trabajo. Hay otras que tienen mucho tiempo en el Ministerio de Educación que les ha costado adecuarse a los cambios que tiene todo proceso administrativo en materia de su vinculación con tecnología. Por supuesto, también el Ministerio de Educación tiene una representación de todos los actores y sectores, incluyendo los actores y sectores políticos. Se está trabajando para que estas cosas se mejoren entonces en el 17. El tema fundamentalmente es comunicación y sensibilización. Creo que ese es un tema que hay que hacer todos los días y es casi lo mismo que uno hace dentro de la familia. Los planteles educativos para el 2017 siempre se habla de que no están listos, que hay que repararlos, las escuelas rancho. ¿Cómo se va a manejar eso en el 2017? Bueno, recuerda que el tema de infraestructura también hemos mencionado que es un tema de arrastre, por varias razones. Nosotros tenemos edificios que tienen 90 años de haberse construido. Hay otros edificios que han tenido una mora significativa en materia de mantenimiento preventivo. Entonces es un tema acumulativo. Eso se ha estado retomando, eso se ha estado interviniendo. Hay varios programas que ya hemos mencionado aquí. Se ha hecho una inversión millonaria, hay una inversión de muchos millones en la recuperación de algunos centros. Se están construyendo algunas escuelas, se está interviniendo con profundidad en otras escuelas que hubo que demoler o que hubo que hacerle modificaciones importantes. Estos 2 elementos van a demorar un poco más porque son trabajos que llevan tiempo. El mantenimiento preventivo cotidiano se ha estado dando. Yo estuve este fin de semana recorriendo algunos poblados del interior del país muy distantes y me dio mucha satisfacción ver las escuelas muy bien arregladitas. Sí. Vamos a hacer un proceso a lo largo del periodo de verano con todos los actores del Ministerio de Educación, los actores que tienen que ver con este tema, para hacer un recorrido a nivel nacional y hacer una revisión de las escuelas y asegurar que estén en las mejores condiciones para empezar clases el 6 de marzo. Viceministro Carlos Taft, le deseo mucha suerte en su labor en el 2017 y ojalá que todo eso se revierta en buena educación, en buenos planteles y la satisfacción tanto de estudiantes como de docentes. Sí, yo quiero aprovechar y permítame unos segundos nada más para decirle esta expresión que he señalado siempre. Los ministros, los viceministros somos absolutamente transitorios, casi que somos los pilotos de un vuelo que tiene un punto de llegada, un punto de partida, un punto de llegada.
La educación cada vez tiene que pasar más a la responsabilidad de los actores sociales. Si la educación tiene que ser política de Estado, yo digo que tiene que ser política de sociedad, hay que asumir y abrir las puertas para que haya mayor participación de otros actores, y esos otros actores tienen que, en efecto, ayudarnos a llevar la educación adelante. Muy bien, gracias por Con mucho aceptar gusto. la invitación y venir acá a conversar con nosotros. Feliz año. Feliz año.